Bueno, empezamos entonces. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Ya estuvimos hablando un ratito antes. Bueno, empezamos este espacio. En realidad lo pensamos ahí con Adriana y en realidad con Andrea, que es nuestra disertante acá en este conversatorio. Lo venimos hablando hace un par de años atrás, o más, creo. Esta posibilidad de que como ella vive en Córdoba, que pueda venir a Buenos Aires, que cuando viene a Buenos Aires nos podría dar alguna charla. Y en esto, y en este contexto, se dio esta posibilidad entonces de hacerla con Zoom, ¿no? En este ámbito. Así que bueno, este conversatorio, como ustedes saben, ya tiene un título, Explorando el cerebro desde la perspectiva de las ciencias biológicas. Y hablando con Andrea, esta charla orientada tanto para química o para biología, eh, viene de alguna manera en los últimos años, en tercer y cuarto año de la formación de ustedes, a brindar un espacio más en la formación. Como Instituto de Formación Docente nos parece que abrir estos espacios a ciertos especialistas con ciertas temáticas, que obviamente les va a servir a ambas carreras, nos pareció una gran oportunidad. Así que bueno, ahí empezaron las primeras conversaciones entonces con Andrea, con esta idea, y bueno, de ver en qué fecha podríamos establecer ese encuentro. Les quería contar un poco quién es Andrea. ¿Mm? Andrea Cragnolini es nuestra disertante del día de hoy, de este conversatorio. Ella es profesora de Ciencias Biológicas, se graduó en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Le van a ver la tonadita. Años más tarde, se recibe de bióloga, también de la misma facultad, la misma universidad, y se doctora en Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Químicas también de la Universidad de Córdoba, esto en el 2006. Actualmente es profesora adjunta interina de Biología Celular y Molecular y Neurobiología Celular y Molecular en las carreras de Biología y en el profesorado en Ciencias Biológicas. Estamos hablando de la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Tiene antecedentes docentes también en diversos profesorados y en las carreras de estos profesorados que tienen que ver con la biología, las ciencias biológicas, y como antecedentes de investigación realizó el doctorado en Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Nacional de Córdoba y también hizo un postdoctorado en la Universidad de New Jersey. También hizo un postdoctorado en el Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay. Y bueno, cuenta con cerca de 20 publicaciones científicas y también es investigadora asistente de CONICET entre el 2011 y 2019. Hay algo que conversando con Andrea eh, también nos interesaba traer hoy al conversatorio y que tiene que ver con esta forma de construir conocimiento, dónde se construye conocimiento, de qué manera, y ahí abrir las puertas sobre las metodologías de investigación. Así que justamente como Andrea trabaja en investigación, nos pareció una buena oportunidad tener este acceso con, con alguien que hace investigación y justamente en el área de las ciencias biológicas. Eh, Queremos abrir esto, si bien le pusimos el nombre de conversatorio, lo hablábamos con Andrea, y la idea es que haya un diálogo, ¿no? Esto de poder levantar la manito, vieron que se puede levantar en Zoom la manito y hacerle preguntas a Andrea sobre algún aspecto que esté mencionando. Queremos que se sientan en la libertad y de que toda pregunta es bienvenida. Así que lo digo porque el día de ayer, Andrea, te cuento, con alguna de las chicas nos vimos en otro tipo de taller que hicimos de evolución,
Y la verdad que hablábamos de lo bueno que es también tener charlas de otro índole, en donde uno, acá los chicos se sentían como que podían de alguna manera, todo lo que vieron durante la carrera, estoy hablando de los chicos de cuarto de biología, podían hilvanar y ahí encerraba un poco más todos esos conceptos que habían construido de las diferentes materias, ¿no? Anatomía comparada, química, cómo de alguna manera en cuarto año ahí podían cerrar con un tema a mí tan apasionante y tan vertebrador como es evolución. Pero bueno, lo traigo porque nos pasó el día de ayer y la idea de hoy es exactamente la misma dinámica, ¿no? Esto de poder preguntar o de relacionar, que bueno, esa es la idea en la construcción de nuestros aprendizajes también, ¿no? Veo que entró Adriana. ¿Está Adriana por ahí? Ahí está Adri. Ahí está. Adri, ¿querés Hola Andrea, hola a todos. Hola, ¿cómo Bien, andás? ¿Tanto tiempo? bien. A las corridas, porque estuve en otra escuela y bueno, llegué justito. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Me alegro que tengan este espacio para fortalecer para fortalecer vínculos, para fortalecer conocimiento en este último tramo. Así que bueno, es importante que puedan tener estos espacios, que por ahí en otros momentos tenemos los pros y los contras, por ahí en la presencialidad no teníamos el tiempo o no teníamos las herramientas para poder hacer participar o invitar a personas que puedan de alguna manera transmitir su conocimiento, y bueno, en este caso se dio esta oportunidad, así que bueno, hay que aprovecharla. Con Fortunato también, me imagino que les habrá ido muy bien con Fortunato estos días, así que bueno, Andrea, yo les tengo que decir una intimidad, Andrea es mi amiga de toda la infancia, desde los 4 años aproximadamente, ella vive en Córdoba, calculo que ya habrá hecho su presentación, o no, no lo sé, pero bueno, hace rato que queríamos invitarla a los congresos que íbamos a hacer en el instituto, y bueno, entre una cosa y otra no se dio, pero bueno, es importante que se haya generado este momento, ¿no? Así que bueno, aprovechen porque sabe muchísimo, tiene mucha experiencia, y no es porque sea mi amiga, pero tiene mucha experiencia y tiene mucho conocimiento, así que bueno, aprovechen este espacio. Gracias, Andrea, por participar en esta propuesta de Mariana, porque Mariana como que está con las ideas ahí todo el tiempo, así que bueno, me alegro muchísimo. Gracias a ustedes por la invitación y es un gusto para mí estar con ustedes y bueno, y brindarles un poquito de la experiencia que he tenido en la ciencia y vincularlo con la educación. Así que, bueno, si quieren, largamos ya con este conversatorio y les cuento un poquito cómo lo he pensado. La idea es tengo preparada una presentación en PowerPoint que se las voy a compartir. Ustedes cuando quieran me paran, levantan la mano, escriben en el chat lo que quieran para que yo pueda volver atrás y explicarles algo que no entiendan o que ustedes quieran ampliar o que quieran consultar. La charla no la tengo preparada muy larga, pero bueno, depende de cuánto ustedes quieran interactuar durante la charla, o si no, si quieren, hacen todas las preguntas después. Pero la idea sería que ustedes participen, si es que les interesa, porque por ahí no les interesa, me dicen que se vaya esta cordobesa de una vez por todas. Así que, bueno, esto como es, que es libre la charla, pero bueno, tengo una organización preparada y voy a tratar de relacionárselo con lo que ustedes ya conocen, que es la metodología de la investigación, que lo están viendo, pero lo han transitado durante toda la carrera seguramente. Y ahí vamos a vincular algunos conceptos que ustedes seguramente ya conocen. André, te quería, que también quería saludar a Gastón Scalfaro, está el profe acá en la charla. Gastón, ¿estás por ahí? Ahí está. Gastón es el profe de los chicos de cuarto año en metodología de investigación, y obviamente te invitamos, y también invitamos a los profes a participar. Que Gastón también tiene
tiene su impronta investigadora en antropología, ¿no, Gastón? Sí, arqueología, Arqueología. antropología. Bueno, antes que nada darle la bienvenida a Andrea y bueno, celebrar esta oportunidad en la cual, bueno, ver un poco la investigación en práctica, el desarrollo de una investigadora. Yo me tomé el atrevimiento de revisar el currículum cuando apenas nos habías contado. La verdad que Andrea, es una suerte tenerte hoy con nosotros, repito, ¿no? Para ver cómo trabaja un investigador profesional en la Argentina y desde lo antropológico indagar un poco sobre un órgano que a veces está poco estudiado, poco tenido en cuenta, y bueno, en este contexto de pandemia y de aumento de un montón de enfermedades. Bueno, es una linda oportunidad para reflexionar, así que bueno, muy contento de escucharte y esperar a Bueno, hacer la ronda de preguntas con los estudiantes. Gracias. muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, comienzo entonces, voy a compartir la presentación, así que voy a estar hablando, no lo voy a ver. Creo que cuando estoy compartiendo no puedo ver el chat, por si me quieren hacer algunas preguntas ahí. Así que bueno, Andrea, Mariana, si querés, me vas avisando, prendes el micrófono y me dices, dale, por favor, gracias. Cualquier cosa que alguien esté hablando y necesito, o que se me corte la conexión y yo siga hablando como loca acá, y no me vean, me avisan. Bueno, les comparto entonces la presentación. Bueno, ¿lo pueden ver ahí? Todavía no. ¿Todavía no? Ahora sí. Ahora sí, Andrea. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, el título que pensé para esta charla es La neurociencia desde la perspectiva de las ciencias biológicas. Bueno, primero vamos a empezar a recordar un poquito lo que es el método científico. Si bien ustedes lo deben haber estudiado con mucho más detalle y deben saber que, bueno, no hay una sola forma de encarar un problema y de resolverlo. Básicamente, los puntos principales que tiene el método científico, o lo que nosotros, o los de los cuales seguimos hasta lograr responder una pregunta, son los siguientes. Bueno, primero la observación, que la observación no es solamente mirar un resultado, mirar un evento que está ocurriendo y al cual uno le quiere hacer una pregunta, sino que la observación también implica mucha búsqueda bibliográfica, ver qué fenómeno ha ocurrido y a ver qué se conoce, qué ha hecho otros grupos de investigación para resolver una pregunta similar o darnos una pregunta a lo que nosotros queremos responder. Entonces, bueno, primero observamos un fenómeno y de ese fenómeno, bueno, vamos a indagar a ver qué se conoce sobre ese fenómeno. Y ahí va a surgir alguna pregunta que vamos a tratar de responder. Para responder esta pregunta, primero nos vamos a plantear una hipótesis, una posible explicación de ese fenómeno, y a partir de esta hipótesis vamos a tratar de elaborar una predicción que nos permita justamente, no me sale otra palabra que para decir que, digamos, explicar ese fenómeno y tal vez generalizarlo a otras situaciones, y para eso vamos a tener que, en el caso de las ciencias biológicas, como es una ciencia experimental, y en las ciencias químicas también son ciencias experimentales, vamos a tener que llevar a cabo y vamos a tener que diseñar experimentos que nos permitan comprobar esta hipótesis. Luego de que realicemos los experimentos, vamos a obtener resultados que nos van a permitir comprobar la hipótesis, por lo tanto, podemos elaborar una teoría a partir de esos resultados que confirman nuestra hipótesis, o lo peor, que es lo que pasa habitualmente en el laboratorio, es que rechazamos la hipótesis, es decir, no somos tan creativos, o los resultados previos, o las observaciones, a partir de eso no hemos elaborado una buena hipótesis, y cuando vamos a
los experimentos o caramba, rechazamos la hipótesis, es decir, los resultados no condicen con la hipótesis planteada. Y ahí tenemos que volver a hacer todo este ciclo. La teoría que elaboremos a partir de los resultados, tenemos que tener claro que cualquier resultado que uno obtenga en el laboratorio y cualquier teoría a partir de la cual se genere, es un concepto estático. ¿Qué quiere decir? Las ciencias por sí mismas tienen que ser dinámicas, no son dogmáticas. Es decir, lo que sabemos hoy, mañana probablemente ese conocimiento o tal vez ese conocimiento perdure para siempre porque realmente era muy sólido. Piensen lo que está pasando ahora con el coronavirus. Hace 3 meses nos decían no use barbijo porque no había posibilidades de contagiarse por las personas que no tenían síntomas, que lo puede transmitir sin tener síntomas. Entonces el conocimiento es dinámico. Otra cosa que es muy importante en la ciencia, que una vez que tenemos este resultado y hemos elaborado esa teoría nueva, tenemos que comunicar los resultados. Eso es muy importante. Lo que María le comentaba al principio, le decía, bueno, de las publicaciones que había hecho, bueno, más allá de que uno quiera o no publicar los resultados, lo debe hacer. Es una obligación de quien nos financia, obligación moral, hasta diría que de no quedarnos con nuestros conocimientos, porque si los quedamos con nuestros conocimientos, la ciencia no avanza. Entonces, tengamos en cuenta que esa información que obtenemos hay que comunicar de alguna forma. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos para hacer un experimento? Por empezar, plata. Necesitamos una fuente de financiación que nos permita adquirir todo lo que necesitamos. La ciencia es cara, muy cara, así que necesitamos dinero y alguien que nos financie. Por otro lado, necesitamos gente. No sé si lo alcanzan a ver o la pantalla de investigación, que es una foto vieja del laboratorio hace unos años. Esto estamos en el laboratorio que contribuyeron a la obtención de los resultados que tuvimos mental. Un modelo experimental es una representación de la realidad que nos va a permitir poner a prueba nuestra hipótesis. Y en neurociencias se utilizan básicamente animales para hacer distintas pruebas, y hay algunas otras formas de hacer ciencia sin utilizar animales también, y dentro de los animales que se utilizan para llevar a cabo los experimentos, los más comunes son las ratas y los ratones. Este gusanito que se llama Cenorhabditis elegans. Este pez se llama pez cebra, la drosófila, la mosquita de la fruta, y también podemos realizar investigación en neurociencia con cultivos celulares, es decir, obtener las células de alguna parte del sistema nervioso y cultivarlas in vitro. Tengan en cuenta que la neurociencia es una ciencia interdisciplinar. Bueno, como casi todas las áreas de la ciencia, requiere de la biología, de las ciencias químicas, de la medicina, de la psicología, y últimamente hace un gran aporte a las neurociencias la bioinformática y las matemáticas, y la física también. Entonces, estas últimas se han incorporado para permitir hacer modelos predictivos. Ya con todo el conocimiento que tenemos, se elaboran a través de distintos programas muy complejos, distintos modelos que nos permitan predecir algunos fenómenos, y eso reduce bastante la utilización de animales de experimentación. Cuando utilizamos un animal de experimentación, siempre lo tenemos que hacer bajo estrictas normas éticas para salvaguardar el bienestar de los animales. Y esas normas las establecen los gobiernos, bueno, distintas comisiones de ética, y a su vez son controlados por cada instituto de investigación. Bueno,
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para a la hora de realizar un experimento y de iniciar un proyecto de investigación, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo científico depende del desarrollo tecnológico y viceversa. Para que haya un desarrollo tecnológico, tiene que basarse en un desarrollo científico. Entonces, estos dos van de la mano y se retroalimentan mutuamente. Aquí va un ejemplo. Este aparato grandote que ven acá es un microscopio. Quizás no sea el microscopio que habitualmente uno puede ver en un laboratorio, ya sea en una escuela o en un laboratorio de análisis clínico. Esto es un microscopio de super resonancia. Es uno de los últimos microscopios que, bueno, no están de los últimos, ya tiene debe tener una década más o menos, y nos permite ver, por ejemplo, les traje unas imágenes relacionadas con las neurociencias, cómo se mueven en tiempo real distintas proteínas que están en el axón de una neurona. Cada una de estas proteínas que ven aquí de colores, en realidad son grupitos de proteínas, se pueden ver y filmar con este microscopio y, por ejemplo, ver hacia dónde llega y un terminal axónico, es decir, el axón donde termina y forma una especie de abanico en la punta, pueden ver todo el citoesqueleto. ¿De acuerdo a lo que han visto en conceptos de biología celular? La célula tiene un esqueleto interno de distintos componentes y cada uno de esos componentes los podemos marcar de distintas formas y se pueden ver y a su vez ver la dinámica de esos componentes en tiempo real con este tipo de microscopio. Entonces, para llegar a ver esto, previamente hubo un gran desarrollo y ciencia. Pero también el concepto de el cerebro como sustrato físico de pensamientos, de conocimiento, también es algo relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque generalmente, históricamente, las sociedades o las culturas más antiguas, como los hebreos, los indios, los griegos, los egipcios, los chinos, las culturas mesopotámicas, pensaban que el conocimiento, el pensamiento y el espíritu se alojaban en el corazón. Y a esto le llamamos la teoría cardiocéntrica. ¿Y por qué pensaban esto? Bueno, era bastante obvio. Una persona a la cual se le producía un daño en el corazón, esa persona moría. El corazón era el centro de la vida, era el órgano fundamental, o lo consideraban de esta forma, y por ello le atribuían todas las emociones, el pensamiento, el conocimiento a ese órgano. Por otro lado, ustedes pueden vivenciar que ante cualquier emoción, el corazón late, aumenta la frecuencia cardíaca, bueno, el corazón late todo el tiempo, pero aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, de esa forma también relaciona precisamente al corazón con distintos tipos de percepciones y emociones. Esto fue así por mucho tiempo, hasta que calculen la antigüedad de estas culturas, y recién alrededor del 1500 comienza a sentarse la idea de que el cerebro en realidad era el asiento de todas estas funciones, de las funciones cognitivas. Y el aporte que hicieron, bueno, fueron muchos investigadores, filósofos, y uno de los primeros ya que empieza a sentar esa idea de que el cerebro era el asiento de las funciones cognitivas, fue Leonardo da Vinci, que no solo fue un excelente artista, sino que también hizo muchos aportes con desarrollos de un inventor, un artista, un creativo, un genio básicamente.
René Descartes, en realidad es Descartes, también hizo un gran aporte al conocimiento del cerebro humano y, entre otras cosas, describió los reflejos tan conocidos y que se estudian tanto en la fisiología. También por ahí, por 1700, se empezó a estudiar la actividad eléctrica del cerebro, porque el cerebro, los nervios, son básicamente órganos eléctricos, y por alrededor del 1800, esos investigadores comenzaron a estudiar la localización de las funciones cerebrales. Es decir, ustedes sabrán que cada área del cerebro está especializada en controlar determinada función. Por ejemplo, hay áreas motoras, áreas sensitivas, áreas que procesan el patrón de movimiento de los músculos para generar el lenguaje, áreas encargadas de controlar, de procesar las imágenes, que están en el lóbulo occipital, y así, cada área del cerebro está medianamente especializada en controlar una función. ¿Y cómo realizaban cómo iban determinando cada una de esas áreas qué función cumplía o qué función controlaba? Y bueno, a través de lesiones en el cerebro. Imagínense, en esta época, en 1800, había muchas guerras, muchos lesionados, y muchos sobrevivían, pero sobrevivían con un gran problema a causa de las lesiones. Y esas lesiones muchas veces afectaban el cerebro de distintas áreas, entonces iban estudiando. Cuando el sujeto, bueno, terminaba su vida, hacían disecciones de sus cerebros e iban viendo qué área estaba dañada y cómo lo había afectado. Tengan en cuenta que la anestesia se utiliza por primera vez en el año 1842. Cualquier disección, cualquier lesión que hubiera surgido, hubiera sufrido un individuo antes de esta época, cualquier intento de cirugía, eran cirugías sin anestesia, así que era bastante cruel el avance de la ciencia en previa a estas épocas. Bueno, aquí está uno de los dibujos en los cuales se representan las distintas áreas del cerebro que se conocían hasta entonces y qué funciones se le atribuían. Bueno, a pesar de que ya sabemos a esta altura, y a partir de esa época el conocimiento del cerebro avanzó muchísimo, aún en la actualidad seguimos representando distintas emociones con el corazón. Así que imagínense lo fuerte que ha sido toda esa idea o esa teoría cardiocéntrica que todavía aún persiste en el día de hoy y seguimos imaginándonos que el corazón es el centro de muchas de las emociones. Así que sabiendo que el corazón no es el centro de las emociones, sino que el cerebro es el que registra, el que guarda nuestra memoria, nuestro aprendizaje y con él nuestras emociones, y podríamos reemplazar estos gráficos que nos dicen, que relacionan el amor y estos sentimientos con el corazón, los podemos cambiar por algo así, algo que sería más científicamente correcto, sabiendo que el cerebro es el que aloja nuestros sentimientos. Así que, bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Puedo ver? ¿No? ¿Está todo bien? Andrea, no es lo mismo el I love you con el corazón que con un cerebro. Totalmente, pero los que trabajamos en neurociencia te digo que esto es lo que representa mejor la realidad. Bueno, Andrea, vos hacías referencia a la bioinformática. Sí. Estás hablando de los programas así, programas donde se pueda procesar información y se hacen predicciones, tipo Tal APE. cual. Sí, digamos, son distintos simuladores, programas. digo, ¿no? A eso me refiero. ¿Perdón? Simuladores. Simulaciones, sí, simuladores, y distintos programas, los cuales, digamos, estos programas existen hace mucho tiempo, no más que ahora, con el desarrollo tecnológico que tenemos en informática, permiten analizar una enorme cantidad de datos, lo que se llama, lo que informáticos llaman Big Data. Claro. Bueno,
el análisis de una enorme cantidad de datos y de muchas variables que permiten predecir y elaborar un modelo predictivo mucho más cercano a la realidad. Por ejemplo, lo que es expresión de genes. Cuando ocurre cualquier fenómeno biológico, los cambios en la cantidad de genes que se expresan, es decir, que comienzan a activarse o que se desactivan, son enormes. Sería imposible para un investigador evaluar y analizar todos los miles de genes que cambian en determinada situación. ¿Cómo está involucrada la bioinformática en esto? Bueno, hay distintas formas de ver, digamos, de detectar los cambios en la expresión de genes, pero después para analizar todo eso es una locura. Entonces todo eso se mete en distintos software, en distintos procesadores, esa información es procesada automáticamente y después ese programa devuelve un gráfico mucho más simple de ver en el cual se agrupan, bueno, los genes pertenecen a, por ejemplo, el metabolismo. Estos genes están involucrados en la cadena respiratoria. Estos genes están involucrados en, no sé, la degradación de proteínas. De esta forma, la bioinformática permite manejar gran cantidad de datos y a su vez, con inteligencia artificial, ya demanda un resultado en el cual se ha agrupado esos miles de genes y los ha asociado a distintas funciones. No sé si se entiende. Es decir, no podemos procesar nosotros manualmente toda esta información, pero una computadora sí lo puede hacer y no solamente nos va a decir este gen aumento o bajo, sino que los va a agrupar de acuerdo a las funciones que conoce, porque nosotros le hemos metido esa información, y los va a agrupar y ya nos va a dar esa información procesada y mucho más fácil de analizar. A lo mejor en un día ya tenemos todos los resultados. Bueno, no sé si se entendió. Sí, gracias. No, perfecto, gracias. Bueno, ahora, sabemos que el cerebro es el asiento de las funciones cognitivas, pero ahora, ¿cómo está organizado ese cerebro? Nuevamente, gracias al conocimiento del microscopio se pudo comenzar a estudiar la organización celular del cerebro. Y bueno, aquí un par de nombres, les he puesto que han hecho aportes interesantes, el conocimiento del conocimiento histológico del cerebro. Por ejemplo, tenemos Van Leeuwenhoek, que describió a los nervios, y por ahí, entre fines del 1800 y principios del 1900, se describieron ya con mejor detalle al tejido nervioso, y en realidad se había descrito la existencia de neuronas y un tejido conectivo. Recuerdo que ustedes han visto algo durante la carrera de cómo está organizado el tejido conectivo. Bueno, el cerebro no tiene tejido conectivo. Perdón. El cerebro no tiene tejido conectivo por sí mismo, como lo conocemos en el resto del cuerpo, pero sí tiene un montón de células que se denominan células de la glía, que van a darle el soporte funcional y estructural al cerebro. Y entre esas células están los astrocitos, que son las células que les voy a hablar en el resto de la charla. Bueno, ¿cómo está organizado el sistema nervioso? Ahora sabemos que el sistema nervioso está compuesto por las neuronas y por estas células que les mencionaba recién, que se denominan células de la glía. Y entre ellas hay varios tipos de células que componen a la célula a la glía, y entre ellos tenemos la microglía, los oligodendrocitos, los astrocitos y algunas otras más. Y en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann. Estas células constituyen el 50% del cerebro. Es decir, las neuronas
constituyen, en cuanto al número de células, el 50%, y el otro 50% del cerebro lo conforman todas estas otras células. Bueno, uno piensa que el cerebro está compuesto por 50% neuronas y 50% otras células, podría decir uno, bueno, los investigadores le han prestado atención a todas las células más o menos por igual, porque el número son muchas los de la guía. Pero cuando vamos a ver cuántas publicaciones científicas hay sobre células del sistema nervioso, nos vamos a dar con que si uno busca en algún motor de búsqueda relacionado con trabajos científicos, va a ver que en el día de hoy hay 249.739 artículos científicos publicados sobre neuronas y sobre todas las otras células sumadas, no llega, más o menos pasa el 20% de este número. Es decir, que todas estas células constituyen la mitad del cerebro, pero toda la atención se le han llevado históricamente las neuronas. Bueno, en los últimos 30 años ha habido como todas estas células han captado mucha atención y se ha empezado a revisar y decir, bueno, no, estas células realmente son importantes, contribuyen mucho a la función del sistema nervioso y las estamos estudiando. Entonces ahora está creciendo de forma exponencial la investigación relacionada con... Y yo me he dedicado más a los astrocitos, que para mí son muy bonitos y morfológicamente son muy lindos y tienen funciones muy interesantes. Bueno, ¿qué hacen estos astrocitos? Estas son fotos que he tomado de los astrocitos y ya les voy a mostrar qué significan. Bueno, los astrocitos, su nombre proviene del griego astrón, que significa estrella, y del griego cito, que significa célula. ¿Por qué este nombre? Fíjense en la forma. Los primeros investigadores que empezaron a estudiar estas células le dieron una formita más o menos similar al de una estrella. Entonces, de ahí viene su nombre de células con forma de estrella y de ahí surge la palabra astrocitos. Esta foto fue tomada a partir de un corte del cerebro de una rata a la cual se tiñó con un marcador fluorescente y por eso se ven de este color, un marcador fluorescente verde. Con ese mismo marcador fluorescente verde se marcaron estas, que estas son células en cultivo, es decir, las tomé del cerebro, hice un cultivo en una placa de Petri y una vez que crecieron, las marqué, las teñí y les tomé la foto. Y es esto lo que ven acá. Lo que está en azul es el núcleo de células. Y lo que está marcado en verde, que se ve así todo como rayadito, es el citoesqueleto de estas células. Bueno, ¿para qué sirven estas células o qué función tienen? Bueno, básicamente ayudan y contribuyen a mantener la homeostasis. Distintos tipos de homeostasis. La homeostasis molecular, regulando el balance iónico, el pH, la cantidad de agua en el parénquima del cerebro y dentro de las células, controlan la barrera hematoencefálica, reaccionan a lesiones o a distintos procesos neurodegenerativos, enfermedades neurodegenerativas, que vamos a ver ahora a continuación. También participan en el desarrollo del cerebro y forman parte del soporte metabólico y nutricional para las neuronas. Así que muchas funciones son muy importantes. De hecho, un cerebro de mamífero sin astrocitos no funcionaría apropiadamente. Bueno, ¿cómo me metí y por qué me metí a estudiar los astrocitos? Bueno, en realidad fue medio que no elegí yo meterme a estudiar estas células. Cuando yo terminé el doctorado, que lo había hecho en un área, en las neurociencias, pero no en el área en la que estoy trabajando ahora, me fui a hacer el postdoctorado y me acercaron en un laboratorio que estaban empezando a estudiar estas células, los astrocitos. Y bueno, tomé este proyecto y
desarrollarlo. Básicamente así, no fue mi pregunta, sino que me dieron una pregunta y yo empecé a trabajar sobre eso. Después me gustó el tema y seguí, y así estoy desde el 2006, intermitentemente, pero casi todo el tiempo estudiando estas células, distintos aspectos de esas células. Así que la pregunta que vengo arrastrando desde hace bastante tiempo es esta que les presento aquí. ¿Cómo responden los astrocitos a una lesión en el cerebro? Es decir, ¿qué les pasa a los astrocitos cuando hay una lesión en el cerebro? ¿Y cómo podemos modular de alguna forma la respuesta de los astrocitos? Bueno, aquí empieza la historia. Si recuerdan, al principio les mostraba los distintos pasos del método científico, que ustedes ya los conocen por supuesto, y lo primero el primer paso sería la observación, es decir, observar un fenómeno, y a partir de la observación de ese fenómeno y de la búsqueda bibliográfica, vamos a ver, nos va a surgir una pregunta, que es la pregunta que les mostraba recién. Perdón. Bueno, ¿cuáles eran los datos que tenía el laboratorio? Bueno, el laboratorio en el que fui a trabajar tenía varios datos en neuronas. Y lo que habían visto en neuronas era que, perdón, vuelvo un poquito para atrás. Este laboratorio trabajaba básicamente con neuronas y a su vez con unos factores tróficos que se denominan neurotrofinas, es decir, son tróficos, mantienen las funciones de las neuronas y específicamente de las neuronas. Por eso se llaman neurotrofinas, factores tróficos de neuronas. El factor trófico, los primeros factores tróficos se descubrieron por allá por los años 70, me parece que eran, y la primera investigadora que los descubrió fue Rita Levi Montalcini, que es una investigadora italiana, que, bueno, recibió el premio Nobel por ese descubrimiento. Descubrió que este factor, que el primero que descubrió se llama factor de crecimiento neuronal, o NGF, es su sigla. Vio que cuando se lo agregaba a las neuronas crecían. Entonces por eso le pusieron factor neurotrófico, y como era derivado de las neuronas, es factor de crecimiento neuronal. Bueno, esta mujer recibió el premio Nobel por su descubrimiento, y fue la investigadora más longeva, la investigadora que recibió un premio Nobel más longeva, porque murió a los 102 años, hace pocos años murió. Bueno, y ella descubrió al factor trófico NGF. Este factor trófico, para tener un efecto sobre las células, tiene que unirse a un receptor que está en la membrana celular. Y en realidad se une a varios receptores. Hay varias proteínas que están en la membrana que receptan a este factor trófico y van a desencadenar una serie de cascadas de señalización intracelular hasta producir un efecto. Hay algunos factores tróficos que, dependiendo del tipo de receptor al que se unan, pueden tener un efecto positivo sobre el trofismo de las neuronas o negativo. Y lo que se ha visto que uno de los receptores de neurotrofinas, que se llama P75, cuando aumenta la expresión en neuronas, es decir, cuando hay mucho más de ese receptor en neuronas, se produce la muerte neuronal. Entonces deja de ser trófico, sino y se convierte en un efecto contrario. Entonces, en el laboratorio quisieron ver cuál es el rol de este receptor denominado P75, recuerden el nombre porque se los voy a mencionar muchas veces, cuál era el rol del P75 en un modelo experimental que inducía la muerte. Bueno, para esto utilizaron animales de experimentación, ratas, a los cuales los sometían a una especie de epilepsia, pero bastante más severo de lo que puede sufrir una persona, porque generalmente cuando la epilepsia ocurre en un ser humano, no producen muerte neuronal. En este caso, en las ratas sí producía muerte neuronal. Lo que van a ver acá son fotos
tomadas de un área del cerebro que se denomina hipocampo, en animales controles, es decir, que no han sido sometidos a la epilepsia, y animales que han sido sometidos a este protocolo de epilepsia, que el nombre correcto sería estatus epiléptico. Bueno, estas imágenes muestran cortes de cerebro varios días después de producida esta epilepsia. Como vemos aquí, en los animales controles no hay expresión de este receptor. Esto que dice PI es un marcador de muerte neuronal, y acá tenemos una foto en la cual se superponen las imágenes de la muerte neuronal, esta foto roja con esta verde. Y aquí tenemos los animales que han sido sometidos a la epilepsia, y vemos que aumentan todos estos circulitos verdes, son neuronas que van a expresar donde aumenta la expresión del P75 y donde hay mucha muerte. Y vemos que todas las neuronas que tienen P75 también tienen este color rojo que indica muerte. Bueno, se dio eso, el trabajo es mucho más largo, tiene un montón de explicaciones, pero también se dio algo similar que pasaba en astrocitos. Cuando sometían ese mismo protocolo experimental, veían que no había P75, astrocitos están en rojo, había, pero cuando los animales eran sometidos a la epilepsia, aumentaba, lo que viene aquí, que le estoy marcando en verde, aumentaba la expresión de P75. Bueno, y en astrocitos. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿qué le pasa a los astrocitos que expresan P75? Y la hipótesis, basada en los resultados que habían obtenido en neuronas, es que bueno, debe pasar lo mismo que en neuronas. Si las neuronas se mueren cuando expresan P75, los astrocitos también se deben morir. Y la hipótesis que nos planteamos fue la siguiente: los astrocitos reaccionan ante una lesión, aumentando la expresión del receptor P75, lo cual provoca la muerte neuronal. Esa fue nuestra hipótesis de trabajo. ¿Qué hicimos? Para tener un modelo experimental más fácil de manejar, empezamos a trabajar con cultivos celulares. Y diseñamos este experimento. Se hicieron cultivos de astrocitos de rata, es decir, obtuvimos los astrocitos de un cerebro de rata, se activó el receptor C75, y luego se contaron las células y se analizó si se morían. Un diseño bastante simple para responder esa pregunta y ver si la hipótesis era correcta o no. Entonces aquí tenemos un esquema, a la rata, se le extraen del cerebro los astrocitos, se hace el cultivo y luego se ve cuántos astrocitos, cuántas células hay, luego de activar el receptor P75. Bueno, y los resultados que obtuvimos, bueno, son estas. Aquí en este eje vemos el número de células, el cambio en realidad un porcentaje del número de células. En el control, este tratamiento, el MGF, este es el factor que yo les decía que era un factor trófico, pero que también puede activar en ciertas circunstancias el receptor P75, y vemos que disminuía el número de células, fantástico, esto iba de acuerdo con nuestra hipótesis, y cuando bloqueábamos el receptor P75, perdíamos el efecto porque el receptor no estaba activo. Entonces, perfecto, disminuye el número de células, pero después cuando fuimos a analizar, este trabajo es bastante más largo, cuando fuimos a analizar si las células se habían muerto, no veíamos muerte celular. Entonces, ¿qué pasaba con nuestra hipótesis? Entre nuestra hipótesis, los astrocitos reaccionan ante una lesión, aumentando la expresión del receptor P75, lo cual provoca la muerte celular. Esta parte de la hipótesis no se cumplía. Así que tuvimos que pensar qué otra situación puede hacer bajar el número de células sin producir una muerte. Si uno tiene un cultivo de células, esas células van a crecer, va a aumentar el número, y si baja el número es porque o se murieron, que en este caso no era, o porque han dejado de proliferar. Esa podría ser la otra hipótesis. Entonces fuimos por esta segunda opción. Y planteamos que la activación, o sea, planteamos una nueva hipótesis de trabajo.
La activación del receptor P75 de astrocitos afecta la progresión en el ciclo celular. Y fuimos a ver qué parte del ciclo celular podría estar afectado, si es que estaba afectado, y nuestra hipótesis era cierta. Bueno, para eso realizamos un experimento en el que cultivamos astrocitos de ratas, activamos el receptor P65, analizamos la expresión de proteínas que controlan el ciclo celular con un método que se llama Western blot y analizamos varias proteínas del ciclo celular. Aquí estoy para recordarles cómo es el ciclo celular. Tenemos distintas etapas, distintas fases, y el pasaje de cada una de estas fases a la siguiente tiene puntos de control. Es decir, antes de pasar a la siguiente etapa, hay un montón de proteínas ahí involucradas en controlar que todo esté bien para poder pasar a la siguiente etapa. Y aquí a modo de ejemplo, el pasaje entre la fase G1 y la fase S, aquí hay algunas de las proteínas que están, que están participando en el control de estas funciones. ¿Se entiende hasta acá? Voy muy rápido, no hablo en chino, pregunten cualquier cosa. ¿O se durmieron? ¿Ya se aburrieron? Ahí los veo. Bueno, Dicen, ahí dice Cecilia que vamos bien. Parece que vamos bien ahí. ¿Van bien? Perfecto. Bueno, gracias. Gracias. Se entiende acá, dicen, sí. Lo del ciclo celular, esto Sí. seguramente G1S, mitosis, bueno, lo pueden relacionar. Se entiende, bien. Claro, sí, sí, por eso. Digo, no quiero hablar tan básico ni tampoco tan avanzado, así que ustedes me dicen. Estoy hablando muy Yo básico. quiero hacer una pregunta que no sé Dale. si creo que no lo dijiste, pero me da mucha intriga saber cómo se cultivan los trocitos de la rata. Bien. No, no lo dije porque en realidad es un protocolo que lleva muchos pasos, pero básicamente uno puede sacar un área del cerebro, un pedacito del cerebro que lo tritura, y lo tritura mecánicamente, es decir, por ejemplo, cortándolo o con enzimas que rompen uniones entre células, y entonces de esa forma quedan las células separadas. Uno podría pensar, uy, se van a hacer pedazos las células con todo ese maltrato, pero no, en realidad muchas mueren en este proceso, pero muchas quedan. Y de esa forma, una vez que tenemos las células, cada una de las celulitas separadas, las ponemos en un sustrato apropiado, como puede ser una placa de Petri, una botella de cultivo que ya está preparada para que se adhieran las células, y una vez que se adhieren las células, uno las pone en esa placa de Petri, por ejemplo, le pone un medio de cultivo que se denomina, que es un líquido que tiene todos los nutrientes necesarios para ese tipo de célula en particular, y ahí van a empezar a crecer. Generalmente, en una semana, 10 días, ya podemos tener una placa de Petri, que puede ser un platito de plástico de unos 10 centímetros de diámetro, lleno de células. Pero claro, cuando uno saca un pedazo de cerebro, saca todas esas células que yo les mencionaba al principio: neuronas, oligodendrocitos, microglía y los astrocitos. Bueno, los astrocitos son células que tienen muy buena resistencia a los cultivos y generalmente van a crecer bien adheridos a la placa de cultivo, y por encima se les pegan las otras células. Es decir, como que los astrocitos forman una cama sobre la cual se adhieren el resto de las células. Y para sacarnos de encima y tener un cultivo puro de astrocitos, los empezamos a quitar. Y el mismo batido del medio de cultivo arrastra los otros tipos celulares y nos quedamos con los cultivos puros. No sé si más o menos... ¿Cuánto dura un cultivo de eso? ¿Mientras tengan el medio y todo? Y no, se envejecen. Generalmente los tenemos que usar antes del mes. O sea, 3 semanas es lo óptimo. Está bien. Más o menos, ese es el tiempo. Después se mueren, o empiezan a degenerar, se ven raros, feos. Pero en 3 semanas uno puede hacer todos los experimentos. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno,
Como les decía, para analizar la expresión de proteínas que controlan el ciclo celular, utilizamos una técnica que se llama Western blot. Y el Western blot consiste en, digamos, en hacer ese cultivo, tomar todas estas células, romperlas, extraer las proteínas, porque queremos analizar proteínas, y después vamos a separar las proteínas por una electroforesis. Es decir, se ponen las proteínas en una especie de gel, se les aplica una corriente, se separan esas proteínas, y acá vamos a ver un montón de banditas que representan distintos tipos de proteínas. Pero claro, nosotros queremos detectar una o varias. Entonces, para detectar una o varias proteínas, vamos a transferir todas las proteínas que están en ese gel a una, como una especie de papelito. Es una membrana que puede retener mejor a las proteínas, y después esas proteínas que están en ese papel las vamos a detectar con anticuerpos específicos. Ustedes ya saben lo que son los anticuerpos, y ahora todo el mundo está hablando de anticuerpos. Digamos, los anticuerpos que se pueden comprar para que reconozcan a una proteína determinada. Por ejemplo, yo quiero detectar una proteína del ciclo celular, por ejemplo, la ciclina E. Bueno, compro un anticuerpo contra ciclina E, y ese anticuerpo, a su vez, está marcado para que yo lo pueda ver en esta membrana. Y está marcado con un sustrato, con una enzima que puede ser dar una luz cuando le pongo un sustrato apropiado, o dar fluorescencia, como las imágenes que les mostraba en microscopía. Si la proteína está presente, una serie de banditas que serían alguna de estas, pero detectando específicamente nuestra proteína de interés. Entonces, en el primer paso, la electroforesis se para todas las proteínas de acuerdo al peso molecular, y después de todas identificamos con un anticuerpo específico contra la proteína de interés. Y así es como detectar proteínas que promovían, por ejemplo, estas que promovían la progresión de los. Vemos que cuando se da una progresión de proteínas que iba a activar el receptor PC5, baja y aumentaban las proteínas que no iban de acuerdo con el resultado. Bueno, ahora, estos son algunos resultados. Estos resultados, bueno, obviamente continúa la historia, tienen más detalles, pero perdón. Otra de las preguntas que nos planteamos era que, les voy dando algunos ejemplos de cómo vienen parando a la hora de estudiar la fisiología de los astrócitos. Bueno, ¿cuál es la observación? Hasta el momento se pensaba que todos los astrócitos cumplían las mismas funciones, es decir, que todos los astrócitos de cualquier área del cerebro son iguales. Pero si uno va y los mira en el microscopio, va a ver que hay algunos astrócitos que tienen distinta morfología. Estas tres fotos son fotos de astrócitos, pero que tienen distinta morfología y se encuentran en distintas áreas del cerebro. Entonces, bueno, uno dice, si tienen distintas formas, sí, que tienen las mismas funciones. Además, sabemos que cada una de las áreas del cerebro contiene distintos tipos de neuronas, y las neuronas están especializadas en distintas funciones. Entonces, ¿por qué los astrócitos deberían ser todos homogéneos en el cerebro? Bueno, entonces de ahí surge la pregunta y la hipótesis relacionada con el tema que venía estudiando también, que es el de las lesiones. Se plantea esta hipótesis. La respuesta de los astrócitos a una lesión mecánica difiere entre las áreas
áreas cerebrales, forma a una lesión. ¿Qué experimento se planteó? Bueno, hicimos cultivos de astrócitos de rata de diferentes áreas del cerebro, hicimos una lesión mecánica, que yo se la voy a explicar cómo es, y evaluamos el cierre de esa lesión. Entonces tomamos astrócitos de 3 áreas, una que se llama cuerpo estriado, otra que se llama hipocampo y corteza, los cultivamos por separado, y después al cultivo se le hizo raspón. Agarramos un elemento que nos permitiera hacer un raspado y lo raspamos. ¿Y qué se ve? Bueno, aquí tenemos la foto, no sé si se alcanza a ver bien, pero lo que tenemos en verde son las células, lo que está en negro es el área que desapareció luego de que le hice el raspón. Entonces yo lo que hice fue medir cuál era el área que quedaba libre de células y después de 2 días vi cómo crecían esas células y si crecían más o menos a la misma velocidad los astrócitos. Bueno, ahora, cuando nosotros utilizamos un modelo experimental, tenemos la realidad que queremos estudiar. Y tiene que ser un modelo bastante acertado y acercarse a la realidad. ¿Qué tiene de similitud este modelo? Bueno, veamos lo que ocurre cuando hay una lesión mecánica en el cerebro. Aquí hay un esquemita de distintos días post-lesión. Cuando me refiero a lesión mecánica es cualquier elemento que pueda haber producido, por ejemplo, un golpe o penetrar el cerebro, algo que haya roto. ¿Qué pasa? Luego de la lesión comienza el sangrado, comienzan a infiltrarse macrófagos, posteriormente vamos a ver que se rompe, obviamente la barrera hematoencefálica está rota, comienzan a aparecer astrócitos que reaccionan a esa lesión, y posteriormente la lesión se va como si fuera encapsulándose, se va delimitando. Y se forma un tejido que se denomina la cicatriz glial. Como si fuera cuando ustedes, si alguna vez se han producido un corte o alguna lesión, después se genera un tejido que se denomina cicatriz, que es diferente al tejido original. Bueno, aquí pasa lo mismo, pero con otros tipos de células. ¿Y qué características tienen estas células que van a rellenar y van a cerrar esta lesión? Y bueno, extender sus procesos, es decir, estirarse, migrar y tapar toda esa lesión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si se fijan, esta es la lesión en el momento cero, luego de la lesión en curso, y después las células comienzan a estirar sus procesos y a rellenar todo este espacio vacío. Bueno, ¿qué resultados tuve? Bueno, recuerden que entonces obtenía células de distintas áreas del cerebro, las lesionaba, les hacía ese raspón y después medía el tamaño de la lesión, entre otras, muchas otras cosas que hice. Lo que van a ver aquí son fotos de distintas áreas del cerebro, la corteza, el hipocampo y el cuerpo estriado. Aquí lo que ven en azul son distintos puntitos que si uno midiera el tamaño de la lesión 48 horas después de producir la lesión, van a ver que aquí tiene este tamaño, y aquí en el cuerpo estriado es mucho más chiquita. Si uno midiera, bueno, en realidad lo hice, el área cubierta de la lesión, vamos a ver que corteza e hipocampo son más o menos iguales. Sin embargo, el estriado tiene un área más llena, que es lo que se ve aquí. O sea, el estriado se recuperó más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Los astrocitos del cuerpo estriado rellenaron la lesión de forma más rápida que los astrocitos de hipocampo y de corteza. Cuando evaluamos la expresión del receptor PC5, recuerden que aumentaba con el estético. Bueno, vimos también que
el receptor P75 en todas las áreas, también aumentaba la expresión. Entonces, si bien esto parece ser similar en las tres áreas, es decir, el receptor P75 aumenta cuando los astrocitos son lesionados, independientemente del área estudiada, o al menos en estas tres áreas estudiadas, la velocidad de cierre parece ser mucho más rápida en los astrocitos del cuerpo estriado. Entonces, volviendo a la hipótesis que decía que la respuesta de los astrocitos a una lesión mecánica era entre las áreas, comprobamos esta hipótesis porque al menos una de las áreas se comportó diferente respecto a las otras dos. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de estos resultados? Bueno, podemos decir que la heterogeneidad de los astrocitos a una lesión mecánica depende del área cerebral de origen, y por otro lado, podríamos decir que el aumento de la expresión del receptor P75 sería una característica de los astrocitos que reaccionan a diferentes tipos de lesiones. Bueno, estas serían las conclusiones parciales de solamente estos resultados. Hay muchos otros resultados que hemos obtenido en el laboratorio, pero quería mostrar este par de resultados como para que ustedes vean cómo se podía ir encarando distintas preguntas y cómo se pueden ir resolviendo con la metodología que tenemos disponible. Tal vez cuando alguna metodología aparezca y sea más apropiada para responder estas preguntas, a lo mejor nos damos con que estos resultados no se pueden reproducir, o obtenemos otros resultados, por lo tanto la teoría tiene que ser reconsiderada y modificada. Bueno, les quería mostrar cómo se puede llevar a cabo el proyecto. Acá tenemos algunos de la gente que estuvo participando, ya no están más en el laboratorio, la mayoría han terminado, bueno, él era el director del laboratorio, el jubilo, y estos chicos ya están trabajando en otros lados, pero bueno, entre todos construimos a los proyectos de cada uno, es decir, entre todos colaboramos. ¿Y quién nos financia? A ver, primero, ¿dónde se llevó a cabo? Esto se llevó a cabo, es donde estoy trabajando ahora, que se llama Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, que es un instituto de investigación que pertenece a CONICET y a la Universidad Nacional de Córdoba. Y otra cosa muy importante para llevar a cabo los experimentos es obtener financiación. En este caso son todas entidades del Estado que a las cuales uno les presenta el proyecto de investigación, y si ellos están de acuerdo, les interesa, lo financian. Por ejemplo, tengo fondos del Fondo para la Ciencia y la Tecnología, con ICE, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, y también esta universidad con esta investigadora, que es el primer postdoctorado, que cada tanto nos manda algo, y nos aporta mucho, aunque sea con algunos reactivos, algún material. Bueno, gracias, espero que se haya entendido. A ver, voy a salir de acá. Yo quería hacer una pregunta, no sé si se puede ya. Sí. Porque vos dijiste que, bueno, que financian las investigaciones todas estas instituciones que son todas públicas, ¿no? Sí. Después, cuando están los resultados de las investigaciones, ¿cómo se utiliza después ese resultado? ¿Hay, no sé, algún laboratorio privado que compra la investigación y que la desarrolla por su cuenta, o algo para poder aplicar los resultados, o cómo es este proceso? Bueno, por un lado, no todos los resultados que obtenemos son aplicables en lo inmediato. Por ejemplo, los resultados que tengo yo no tienen el objetivo de buscar la cura de una determinada patología, sino que es entender un proceso, o sea, entender cómo funciona un tipo celular. ¿Por qué, digamos, me había metido con estas células? Como les contaba al principio, cuando se descubrieron estos factores tróficos, se pensaban, listo, acá tenemos la solución para todos los problemas donde hay muerte neuronal, todas las enfermedades neurodegenerativas. Pero ¿qué pasó después? Cuando se empezaron a usar estas drogas, se vieron que no tenían que tenían muchos problemas, más que beneficios. Así que, ¿qué pasaba?
está faltando mucho la investigación en otros tipos celulares para ver cuál es el impacto. Entonces, por eso mi aporte va por ese lado. Pero digamos, en lo inmediato no tiene ninguna aplicación para la búsqueda de una droga específica, sino que aporta el conocimiento general de estas células, o sea, entender cómo funcionan estas células. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿qué se hace con estos resultados? Los resultados se publican en una revista de investigación científica. Quizás el lenguaje de la publicación no es entendible por el público general, porque el lenguaje es muy técnico, pero cualquier compañía, no sé, farmacéutica, laboratorio que quiera interesarse en esta información, puede acceder y utilizar esos datos. O sea, utilizar esa información, porque esa información que ha sido financiada por una entidad del Estado tiene que poner a disposición de toda la comunidad del Estado, todos nosotros, todos los ciudadanos, esa información. Entonces, esa información está disponible. Si a alguna compañía farmacéutica le interesa, perfecto, puede contactarme y decir, colaboramos, o yo te doy una determinada droga, probala, lo que quiera. Ahora, hay otro tipo de investigación que puede ser aplicable, que puede ser trasladable a solucionar un problema concreto. Por ejemplo, yo estoy participando también en otro proyecto que es un proyecto grande del instituto que quiere elaborar insecticidas contra el dengue, ¿qué manera? Hacer proyectos educativos, hacer todo un estudio ecológico de la distribución del dengue. Entonces, si eventualmente se elabora algún insecticida, se lo puede patentar y después vender. Y el Estado que financia esta investigación va a recibir regalías de la venta de ese producto. No sé si más o menos se entiende. Pero digamos, el Estado es el que financia, el Estado tiene que tener ganancias si hay una venta de un producto a partir de su investigación. Y otra pregunta, porque ahora me dio intriga. Si, por ejemplo, vos trabajaras para un laboratorio privado, una farmacéutica privada, si vos descubrís algo, desarrollás una investigación, algo así como lo que hiciste, pero en un lugar privado, ¿vos tenés la obligación de publicarlo igual o el laboratorio se lo puede guardar? No, son dos mundos totalmente diferentes. Si yo trabajo para el Estado Nacional, en este caso, toda la información tiene que ser pública. Acá y creo que en la mayoría de los países del mundo. Si uno trabaja para el Estado, ¿de quién se nutre? De los impuestos de un individuo, de cualquiera de los individuos. Por lo tanto, lo que es del pueblo vuelve al pueblo, sería así. Todo el conocimiento queda disponible para el pueblo y todo el mundo lo utiliza. Y de hecho, está bueno porque la ciencia crece así. Todo el conocimiento, nosotros nos retroalimentamos del conocimiento de otros colegas. Ahora, si yo trabajo, no sé, para la empresa Bayer, por ejemplo, Bayer quiere ganar plata, y está bien que lo haga, o sea, quiere ganar. Entonces, su investigación, su producto, lo va a tener que presentar. Por lo tanto, va a haber patentes que impidan que otra persona pueda utilizar ese conocimiento para obtener una ganancia. Entonces, ese conocimiento que yo conocí a una investigadora de acá de Córdoba que estaba trabajando en un laboratorio en Estados Unidos muy famoso, y yo cada vez que le pregunté, ¿qué estás haciendo? Pero muy inocentemente, no, bueno, me daba vueltas y nunca me terminaba de contar en qué estaba trabajando, porque tenía prohibido, el contrato decía que ella no puede comunicar su investigación. Eso es muy estricto. Voy a ver el chat, a ver qué... Sí, tenemos ahí a Sabrina y Walter con dos preguntas, Andrés. Bien. La cantidad de astrocitos es la misma desde que nacemos, y que es cierto que el niño aprende más rápido que un adulto. Bueno, la cantidad de astrocitos varía en los primeros días del nacimiento. Ahí es cuando hay todo lo que serían células de la glía, principalmente crecen en número en el último periodo de gestación y primeros días, si es una rata, y años, si es un niño, va a años, hasta los 2 años más o menos, si no recuerdo mal, aumenta el número. Después la cantidad se mantiene más o menos estable.
Pero ¿qué pasa? Si hay alguna lesión, por ejemplo en el cerebro, los astrocitos reaccionan y ¿qué pasa? Van a ir a rellenar cualquier espacio que se haya lesionado. Entonces ahí puede incrementar el número de astrocitos. Y con respecto a que un niño aprende más rápido que un adulto. Bueno, yo no soy especialista en conducta y en aprendizaje, que es todo un área muy interesante en las neurociencias, pero es cierto que a medida que envejecemos, la plasticidad sináptica, es decir, qué tan maleable es el cerebro y qué tan fácilmente se modifican las conexiones neuronales, bueno, eso se hace un poco más lento. Por lo tanto, hay cierta correlación en que un niño puede aprender, no sé si más rápido, pero si tiene más plasticidad sináptica. Lo cual no quiere decir que una persona de edad avanzada no puede aprender. No es que no aprenda. Puede aprender, pero su aprendizaje puede ser un poco más dificultoso. Una duda, si las neuronas se reproducen. Las neuronas maduras no se reproducen. Lo que sí se reproducen son los progenitores. En el desarrollo del cerebro tenemos células que son progenitoras y células madres. En el cerebro tenemos células madres. ¿Ya han escuchado esa palabra, células madres? Tenemos células madres en casi todos los tejidos de nuestro cuerpo. El cerebro también tiene células madres. Y hay una gran duda si en los humanos hay proliferación o hay formación de nuevas neuronas. La mayor parte de las evidencias dicen que sí, pero no en todas las áreas. Hay un área que se denomina hipocampo, que es una de las que estudié en el trabajo donde hacía los cultivos, que está vinculada con la formación de memorias a corto plazo. Por ejemplo, cuando uno quiere acordarse el número de un teléfono, bueno, yo tengo una memoria a corto plazo pésima, no me puedo acordar más de 3 números seguidos, entonces, bueno, esa memoria a corto plazo es la que los dispositivos electrónicos, la memoria a corto plazo está controlada o está almacenada en esa área que se llama hipocampo, pero esta área tiene una relevancia fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes. En esa área se ha visto que hay formación de nuevas neuronas y que no solamente se forman, sino que se integran en los circuitos neuronales que ya están disponibles. Por lo tanto, hay formación de nuevas neuronas, pero las neuronas maduras no proliferan. Una vez que se diferenció la neurona, ahí quedó. No puede dividirse. Lo que sí se dividen son las células progenitoras de neuronas. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale, sí. Hola. Hola. ¿Se puede decir entonces que las neuronas permanecen en estado G0? Sí, tal cual. Las neuronas permanecen en estado G0. ¿Toda su vida, digamos? Sí, porque una vez que proliferan, lo que pasa es que piensen en la estructura de una neurona, es sumamente compleja. Tiene un cuerpo a partir del cual salen distintas prolongaciones, que son las dendritas y el axón. Y todo eso establece conexiones sumamente precisas y organizadas. Si esa célula se dividiera, ¿qué pasaría con toda esa red de conexiones? Sería un caos. Al menos la forma en que funciona el cerebro sería caótico. Por lo tanto, para que aparezca un nuevo integrante tiene que aparecer de cero. Aparece alguien nuevo de otra célula y las que ya estaban no tienen que desorganizarse. Y a partir de la nueva que aparece, bueno, sí, intentará conectarse con lo que ya está disponible. Pero las neuronas están en una etapa quiescente en cuanto a la proliferación durante toda la vida, una vez que se han diferenciado en neuronas. Bien. Andrea, te hago una preguntita. Sí. ¿Hay alguna conclusión de por qué la comunidad científica se volcó más a ese 50% de estudio de las neuronas y no del resto? Y lo que pasa es que las neuronas son bastante atractivas porque las neuronas en realidad son las que le dan la entidad al cerebro. Claro. Son las que almacenan la información, son las que conducen el impulso nervioso, son, digamos, las que hacen todo el trabajo. Todo el trabajo que
digamos, uno ve. Y el resto de las células, toda la glía, la función que tiene es brindarle el soporte estructural y funcional a las neuronas, o sea, están para cuidar de las neuronas. Si bien tienen funciones propias, pero digamos, toda su energía y su razón de ser es para mantener funcionando las neuronas. Entonces, es lógico, y sí, si a mí me dan a elegir entre, no sé, estudiar el actor principal y el secundario, y voy a querer estar con el actor principal. Pero, obviamente, la interacción entre los dos, por ejemplo, ahora estoy estudiando la comunicación entre neuronas y astrocitos, y uno influye al otro. Lo que le pasa a uno, de alguna forma impacta en el otro, y viceversa. Y si están separados, si hago los cultivos de neuronas y astrocitos por separado, las respuestas a una lesión son totalmente diferentes. Por ejemplo, las neuronas son más susceptibles, se mueren más rápido. Si no tienen los astrocitos, realmente sufren las neuronas. Así que sí, la razón es porque básicamente las neuronas son las que le dan la entidad al cerebro. Entonces, a pesar de que después de una lesión mecánica, en este caso, que es la que vos estudiaste, hay después una recuperación y una proliferación de nuevo de los astrocitos, las funciones celulares, la función neuronal, las neuronas que se perdieron, ya está, por más que haya soporte que para nutrir, no hay forma de recuperar esas funciones. No. Y por más que haya alguna proliferación neuronal, por ejemplo, hay áreas donde no hay proliferación neuronal, proliferación de progenitores neuronales, no hay áreas donde no ocurre eso, entonces no hay forma de recuperar el área. La recuperación se puede dar porque las neuronas que están disponibles pueden, de alguna forma, entablar nuevas conexiones, digamos, el cerebro es plástico. Alguna recuperación siempre hay después de una lesión, pero piensen, por ejemplo, en una lesión en la médula espinal. Cuando hay alguna fractura de la médula espinal, todo lo que está por debajo de esa lesión pierde motilidad, sensación, todas las funciones se pierden. ¿Por qué? Porque se cortaron los axones que circulaban por esa médula espinal y se murieron las neuronas y no se puede volver a reconectar. Y otra cosa muy complicada es la cicatriz que se forma en esa zona, hace como una barrera para que haya nueva formación de axones y que pasen esa barrera mecánica que hay. Así que lamentablemente hasta ahora no hay forma de recuperar a las neuronas. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Gastón. Sí, bueno, primero, agradecerte, Andrea, la verdad que muy ilustrativo para uno que no viene del campo de la ciencia biológica pura. Gracias. Pero hay dos cosas que me gustaría preguntarte. En primera instancia, cuando mostrabas uno de los cuadros del avance de los trabajos, hablabas de la fosforificación. Y teniendo en cuenta que nos acompañan también estudiantes de química, y nosotros con los chicos de biología y las chicas de biología trabajamos la humanización, ya más hacia el final del año, el papel que juega un componente químico como el fósforo en el cerebro humano, por un lado, esa sería una primera pregunta, y la segunda ya es un poco más epistemológica, que hace a los contextos de generación del conocimiento, ¿qué es lo que te llevó a vos por optar este tema de investigación? Bueno, con respecto a la fosforilación, me preguntabas, al fósforo. Bueno, sí, es un mecanismo, la fosforilación, es decir, el agregado de un fósforo en una proteína, es uno de los mecanismos de control más ampliamente utilizado por las células. Es como un mecanismo de encendido y apagado de muchas funciones de las proteínas. Muchas proteínas cambian su conformación por el agregado de un fósforo y las hace activas o las inactiva y viceversa. Así que eso es un mecanismo que lo he estudiado en varios de los mecanismos de señalización de este receptor, que no entré acá en detalle, pero sí, está muy ampliamente distribuido en muchas funciones y por supuesto está involucrado en todo lo que les mencionaba aquí.
Y con respecto a la segunda pregunta, ¿qué me llevó a esto? Bueno, por empezar, al principio, como algo les mencionaba, que cuando llegué a hacer el postdoctorado, yo llegué a un laboratorio en el que relacionado con esto lo tomó otra persona, así que mira, tengo esta pregunta. Bueno, ¿qué querés que me vuelva? Así que empecé a trabajar con ese tema. Y para mí era una novedad, los astrocitos, me pareció muy atractivo, y una vez que me enganché en ese tema, ya continué y me resultaron atractivos por varias razones. Primero, por lo poco que se sabe, si bien ahora hay mucho más conocimiento con respecto a lo que se sabía cuando empecé, pero digamos, es un área bastante vacante en las neurociencias. En cambio, el tema de neuronas es mucho más competitivo. Entonces, uno, si más o menos le atrae la pregunta y a su vez tiene pocos recursos económicos, como es lo que nos pasa a nosotros, tiene que buscar estudiar algo que no sea tan competitivo, porque cuando hay más competencia, más recursos se requiere para lograr una investigación de más calidad. Lamentablemente es una cuestión de marketing también. No es solamente lo que uno quiere hacer, sino lo que puede hacer. Claro. Muchas gracias. De nada, gracias. Son aspectos humanos que aparecen en la ciencia, ¿no? Las competencias, los recursos o el financiamiento, ¿no? También. Sí, por ahí uno piensa en la ciencia como algo más romántico. Claro, uno por ahí piensa en la ciencia como algo más romántico. Yo quiero desarrollar un conocimiento y quisiera elaborar un estudio sobre tal cosa, pero después se da con la realidad y la realidad te dice, mira, no hay plata. Esa es la realidad muchas veces. Andrea, ¿vos tenés algún Yo tengo otra vínculo pregunta. con otros científicos de otro lugar que también estén en la misma línea que vos de investigación? Sí, básicamente, bueno, con la que era mi directora de primer postdoctorado, después en el mismo instituto, en otros institutos por ejemplo, con la gente de la Facultad de Ciencias Químicas también estamos trabajando, después con un grupo de Italia también hemos empezado al menos a tirar ideas. Después con todo esto se ha parado un poco digamos, la continuidad de un proyecto, pero sí. De hecho, mañana empieza un congreso virtual que se está haciendo en Estados Unidos sobre células de alegría. Entonces mañana ya tengo la presentación del trabajo y ahí, bueno, se generan nuevas redes. Espero al menos que valga la pena lo que he pagado para inscribirme, de generar redes de contacto con gente. Pero sí, el contacto y la red de trabajo es muy importante, porque eso enriquece el trabajo, favorece el intercambio de insumos también, así que sí es fundamental. Bueno, gracias. Rocío, ¿vos querés decir algo? ¿Preguntar? Sí, yo quiero preguntar, ¿hay diferencias entre la actividad neuronal entre hombres y mujeres? En realidad, hay muchos estudios tratando de identificar diferencias a nivel de cerebro por género. No conozco mucho del tema, pero lo que sé hasta ahora es que la actividad neuronal como sí, es lo que se conoce como el potencial de acción, no hay diferencia. Lo que sí puede haber diferencias en, obviamente, las funciones, por ejemplo, de áreas del cerebro que controlan las funciones endocrinas. En esas zonas sí, tendrás más actividad neuronal, por ejemplo, el área o picos de actividad de neuronas, por ejemplo, la que libera la hormona luteinizante. Bueno, en una determinada etapa del ciclo menstrual, esas neuronas tendrán un pico de actividad que en el hombre no va a ocurrir. Entonces, si bien estas diferencias son las más obvias, en el resto del cerebro no se han encontrado muchas diferencias. Y mucho menos en tamaño, así que tenemos un tamaño relativo al tamaño del cuerpo, similar entre hombres y mujeres.
Bueno, gracias. De nada. Bueno, no sé si hay alguien más. ¿Alguien más? Bueno, mientras te hago un comentario, Andrea, escuchaba esta importancia de tener investigaciones y laboratorios nacionales públicos por una cuestión de democratización del conocimiento, es decir, el conocimiento es público, es de todos, ¿no? ¿Qué importancia para un país? Lo digo, chicos, desde esta mirada, ¿no? A veces uno escucha discursos políticos o lo que fuera sobre qué importante es la ciencia y la tecnología en un país. Bueno, este es un ejemplo. Si no existiera el CONICET, si no existiera investigadores, universidades que suman a la construcción de conocimiento, de nuevo conocimiento, no tendríamos acceso a él. Ahí está el punto. Es un comentario que hago al respecto. Digo que en estos momentos de coronavirus se hizo muy evidente, me parece, ¿no? En muchos aspectos. Sí, que era parecido, mucha gente dijo, mira, hay gente que puede hacer un kit para detectar un virus, o, bueno, tengo compañeros que están trabajando en temas, o por ejemplo en caracterizar los sueros, o un montón de cosas que están trabajando, y bueno, son compañeros del instituto, y bueno, están ahí, o por ejemplo incluso para hacer los test, la PCR que tanto se habla, bueno, nosotros nos mandaron a convocar desde una oficina de CONICET de Córdoba, a ver, bueno, ¿quién lo sabe hacer? Bueno, todo el que lo sepa hacer, listo, está convocado a trabajar. Bueno, entonces ahí es como que se ve la necesidad de recursos calificados, recursos humanos calificados para llevar a cabo determinadas funciones que, bueno, ahora han salido de la luz, pero digamos, estábamos ahí guardaditos. Y bueno, y el gobierno también detecta. Sí, No, termina, que ahora te digo. No, solamente una acotación, que el Estado Nacional también determina qué investigación se pueden hacer. Por ejemplo, cuando hay llamados para ofrecer subsidios de investigación, dice, bueno, este año le vamos a dar prioridad a los que vayan a resolver determinados problemas. El resto va a tener menos prioridad, no va a ser prioritario. Entonces el gobierno también detecta las necesidades, por ejemplo, si hay necesidades de información sobre, no sé, educación o algún aspecto social, bueno, esto va a ser un tema prioritario, por ejemplo. Bueno, es lo que pasa ahora con la parte de meteorología y clima. Tal cual. Hace un par de años, creo, si no me equivoco, hace 3 años, todo lo que se convocó a personas que quisieran estudiar la parte de meteorología porque el cupo era muy bajo y se ofrecían becas más altas de las que usualmente da la universidad, la UBA, por ejemplo, acá en Buenos Aires, que yo me acuerdo que yo tengo un amigo que está haciendo el doctorado en física, y ellos estaban laburando en conjunto estaban haciendo un proyecto de investigación, una investigación sobre las mareas, sobre la cuenca del Río de la Plata. Y siguen con eso. Y en conjunto estaban tratando de trabajar con la parte de meteorología para poder tener diagnósticos de cómo son, más allá de los movimientos del agua y todo, de cómo es que funciona el clima y cómo puede afectar eso. Pero, él se encontraba con baches y con vacíos, que es como que necesitaba la otra parte complementar a su estudio, y que para eso se necesitan profesionales que se dediquen y que quieran estudiar esas partes. Sí. Me acordaba de las becas en sí. Sí, seguro. Como sí. el proyecto ese de becas para ese estudio. Sí, sí, yo también me acuerdo del área de meteorología, también energías renovables suele ser recurrentemente tu tema estratégico que se apoya bastante. Las ingenierías pero, también en una época. Las ingenierías, sí, hay muchos temas que de acuerdo a la demanda del país, bueno, se va promoviendo distintas áreas del conocimiento. Sí. Y que definitivamente van a tener más aportes económicos a esas áreas que otras. Claro, sí, seguro. Sí.
Sí, yo te quería preguntar porque vi en las fotos que pasaste de tus compañeros de trabajo, chicos muy jovencitos. Bueno, a mí me parecieron muy jovencitos, capaz que no eran, pero yo los vi jovencitos. Sacando el que era el director del laboratorio que ya se jubiló. Sí, pero los chicos me parecieron, no sé, salidos de la secundaria más o menos. No, entonces, son chicos de 20 y pico que, por ejemplo, ahí había dos que estaban haciendo, bueno, ahora ya están haciendo el doctorado, ellos deben estar, esa foto es bastante viejita ya. Pero hay dos que ya están en el mismo laboratorio donde yo hice el postdoctorado, están en Estados Unidos. Otros dos que están haciendo el doctorado en Córdoba. Y no me acuerdo quién más era, pero ahora ya son niñitos de 27, hombres. por ahí. Claro, yo te decía porque nosotros como vamos a tener contacto con los chicos, entonces a veces suelen salir, uy, a mí me gustaría trabajar en tal lugar, entonces es como para fomentar, bueno, mira, yo vi una investigación y había chicos que no sé, que estaban en la carrera en ese momento o ya estaban recibidos cuando trabajaban con vos. No, los que estaban ahí, los dos más jóvenes, uno se estaba recibiendo ese día y el otro se estaba por recibir pronto, digamos, estaban en quinto año de la carrera, así que eran chicos de 23, 24 años que se estaban recibiendo. Está pero bueno en porque general, surge esto. En el laboratorio, por ejemplo, ahora hay una chica que está haciendo así tipo ayudantía, es ayudante alumno y tiene 22 años, desde los 21 más o menos que se ha integrado al laboratorio. Y vienen solos, dicen, me interesa el tema, quiero dedicarme a la neurociencia, me puedo meter en el laboratorio y van a ayudar, sin remuneración. Ahora, bueno, sacó una beca, pero pueden ir así a integrarse en el laboratorio y ayudar y aprender. Sí. Claro, eso está bueno para nosotros, para transmitirle a nuestros alumnos también. Que bueno, el que quiere aprender hay un lugarcito a veces para incursionar un poco en el mundo. Claro, incluso hay muchos laboratorios que convocan estudiantes del secundario para que hagan una pequeña pasantía. Es como un atractivo, es como una especie de marketing para atraer más gente para que estudie la carrera. Así que sí. Gracias. No, por favor. Bueno, chicos y chicas, ¿alguna pregunta más? Vamos cerrando. ¿Qué les parece? Yo solo quiero agradecerle a Andrea porque la verdad que lo que hace incentiva muchísimo a nosotros, alumnos, a seguir confiando y a ponerle garra a todo lo que sería la ciencia. De mi parte, muchísimas gracias por esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por lo que decís, porque más allá de que sea un tema por ahí bastante ajeno, o no sea quizás tan atractivo, pero por lo menos que les interese, que les guste, es muy motivador para mí también, para decir, bueno, hay gente que le gusta, y que les parece interesante lo que se hace, no por hablar de mi proyecto, sino de lo que se hace en la ciencia en general, y eso es muy motivador como para también seguir haciéndolo. Así que gracias. Bueno, Adri, ¿querés cerrar? Ahora no, yo lo único que quiero decir, bueno, yo he sido invitada en alguna oportunidad en algún laboratorio que haya estado, y bueno, por ahí mi pregunta, me aparece mi gatito por acá, mi pregunta, más que nada para poner en evidencia ciertas cuestiones que tienen que ver con la falta de recursos y la falta de, por ahí, de financiación en el país, con respecto a recursos, con respecto a espacios, que creo que nos pasa en muchos ámbitos, hasta en el educativo también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que vos podés expresar, Andrea, en comparación a lo que vos has vivido en toda tu experiencia y en la participación que has tenido de trabajos en laboratorios con respecto al trabajo que has hecho acá en Argentina y en comparación con otros laboratorios en otros lugares? ¿Qué cosas has visto vos y qué cosas
te gustarían que se puedan corregir en nuestro país, por ejemplo? Lo que veo, bueno, la falta de recursos es una constante, es increíble la diferencia, el bache que tenemos entre un laboratorio de lo que llamaríamos primer mundo con respecto a lo que tenemos acá. Cada vez la brecha se hace más grande, y eso nos deja muy atrás, no por, lo lamento, pero no es porque no faltan recursos, porque nosotros como recursos humanos somos muy valorados en otros lados. Y con a lo mejor el 10% de lo que tienen en otro lado, nosotros podríamos hacer la misma investigación con calidad similar. Entonces, la cantidad de recursos financieros es determinante. Nos gusta o no, le busquemos la vuelta, realmente hace una diferencia. La ciencia es cara, es muy cara. Y lamentablemente, bueno, ese es el costo que tiene. Yo creo que en cuanto a la formación de recursos humanos, no critico nada de lo que tenemos acá. Las universidades, que son las principales formadoras de investigadores, son muy buenas, en general hablo, así que recursos humanos no nos falta plata. Y la otra cosa que falta, que si lo comparo con otros lugares del mundo, es la participación de las entidades, de las empresas privadas en financiar proyectos de investigación. Eso sí es algo que acá no hay, que por ahí lo están promoviendo ahora, pero en otros lados es muy común que una empresa financie una investigación. Obviamente, lo que se logre también va a ir para la empresa, pero de esa forma se puede sostener más el sistema científico. Entonces, estas dos cosas, los recursos, y que haya más participación de las empresas privadas para financiar proyectos de investigación que sean para el bien público y también para el bien privado. Y que haya también y eso también llevaría a que no todos los investigadores quieran estar en el Estado, porque si no es como, el Estado tiene un límite, en algún momento va a haber tanta gente formada que ya no va a entrar, ya no está entrando a hacer investigación. Entonces, si hubiera más empresas que apostaran por el desarrollo tecnológico y científico en sus propias empresas, también se podría dispersar un poco más ese recurso humano calificado, y que el Estado no perdería recursos humanos calificados que después van a trabajar en otra cosa, que no es lo que se formaron. Así que esas serían las críticas comparando con lo que ocurre en otros lados. Bueno, Andrés, bueno, gracias. Bueno, Andrea, muchas gracias. Un gusto, la verdad. Gracias también a todos los que participaron, gracias a los que preguntaron y se animaron. Y bueno, la verdad que un placer. Capaz que te llamamos para otro momento. Sí, ya algo se nos va a ocurrir. Ya está abierta la puerta, así que ya la conexión, sí. La conexión ya la tenemos, así que tenemos esta oportunidad. Así que bueno, muy agradecida también por tu buena predisposición. Así que bueno, nos espera el receso ahora, y que tengas un buen congreso a partir de mañana, que tenés el congreso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias a Mariana, gracias a mi amiga Adriana que hizo el vínculo, hizo el nexo, gracias a todos los alumnos y los profes que han estado